Entonces en este video vamos a ver cómo hacer una auditoría técnica de SEO. Vamos a hacer una auditoría que yo llamo una auditoría de 10 minutos, que en realidad a veces se van un poco más de 10 minutos, quizás 15 o 20, pero es una auditoría básica que podemos presentar, por ejemplo, en una propuesta comercial, en una propuesta de ventas a un cliente, o simplemente una auditoría que podemos hacer en nuestro sitio web para ver en qué estado de optimización para los buscadores se encuentra nuestro sitio. El día de hoy vamos a estar evaluando dos sitios que estuvieron participando en el taller de startups de Platzi. Uno es Urban Roosters y el otro es Skillet Up, que fueron pues de los finalistas en el taller de startups. Así que vamos a empezar. Vamos a entrar primero que todo al sitio de Urban Roosters, que es urbanroosters.com. De este sitio web es Batalla de Gallos Online, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar primero que todo a poner aquí meta title. Entonces tenemos Batalla de Gallos Online. Este título, digamos que está bien. No es un título totalmente malo, pero sí es muy mejorable. ¿Qué se recomienda para los títulos en el meta title? Primero que todo, tener las keywords de búsqueda principales que utilizan las personas para llegar a nuestro sitio web. Si no tienen mucha idea de keywords o quieren como tener una guía un poco más avanzada, aquí les vamos a dejar un link a un tutorial que hice previamente un poco avanzado para hacer investigación de mercado y de palabras clave. Entonces, lo que yo recomiendo, pues primero que todo en los meta titles es que sean de 55 a 60 caracteres. Google ya no limita los meta titles por caracteres, sino que los limita por la cantidad de píxeles. El ancho del resultado de búsqueda es de 512 píxeles. Entonces no nos vamos a limitar simplemente por caracteres, y esto es algo que tenemos que testear porque pues ya sabemos que hay unas letras que son más anchas que otras. Entonces lo recomendado es de 55 a 60, pero esto siempre hay que probarlo. Entonces lo que yo recomendaría, por ejemplo, en este caso, que Urban Roosters es un sitio web de batallas de hip hop. Entonces en vez de poner batalla de gallos online, yo pondría algo así como batallas de hip hop online, y luego de esto sí pondría la marca que es Urban Roosters. Entonces se recomienda utilizar un formato así como keyword principal, keyword secundaria y marca. Obviamente siempre teniendo en cuenta lo de los caracteres. Una herramienta que podemos utilizar para medir esto para medir cómo se vería nuestro título en Google. Ya había recomendado anteriormente esta herramienta, pero la vuelvo a mencionar en este video. Es esta herramienta de Moz que nos permite hacer un preview de cómo se vería nuestro título en los resultados de Google. Entonces pueden buscarla como Title Tag Guidelines Demos, la pueden buscar en Google, o pues pueden ver aquí la URL, ir directamente. El segundo factor que se recomienda ver en esta auditoría son las meta keywords. Las meta keywords es una etiqueta que Google no considera que sea tan buena, y por ejemplo en este caso la encontramos. Es muy raro ya hoy en día encontrar esta etiqueta, pero miren, por ejemplo en este caso la tenemos. ¿Por qué no se recomienda usar el meta keywords?
Google determina este factor como una sobreoptimización. Entonces, y además de eso, por ejemplo, la competencia puede saber directamente por qué keywords nosotros queremos aparecer, o sea, cuáles son las keywords que estamos utilizando para targetizar en nuestro contenido. Entonces, no es para nada recomendable utilizar la etiqueta de meta keywords, puesto que ya la mayoría de search engines no la están teniendo en cuenta y hay algunos que inclusive la toman como un factor negativo. Entonces, lo que debemos hacer para reparar esto sería quitar la etiqueta de meta keywords. Seguimos con el meta description, que es la descripción que básicamente pues Google nos muestra en este pedacito de los resultados. Y eso también pues lo podemos ver aquí en el código fuente. En conclusión, el meta description no es un factor obligatorio, no es algo que obligatoriamente debamos poner, como por ejemplo para mí sí lo es el title, pero es un factor que nos ayuda bastante y podemos aprovechar para incluir las palabras clave que hayamos hecho en nuestra investigación de mercado. Entonces, o sea, vuelvo y lo repito, no es un factor obligatorio, pero sí recomiendo mucho utilizar el meta description. En este caso vamos a testear un poco cómo se vería esta descripción en los resultados de Google. La herramienta no nos permite hacer un testing de la descripción, sin embargo, pues se le hace un pequeño hack. Yo lo que hago es ir al inspector de elementos con Command Shift I en el caso de Mac. No, perdón, Command Alt I. Bueno, así, Command Alt I. Inspecciono el elemento y lo que hago es aquí reemplazar este texto. Y en este caso, sí, parece que, o sea, estos 3 puntos los podemos quitar. Nuestro snippet en los resultados de búsqueda quedaría perfecto. O sea, digamos que en este caso la descripción está muy bien, porque, por ejemplo, está mencionando, en este caso sí menciona competición online de hip hop y freestyle, competir con reales de todo el mundo. Digamos que sí, en este caso la descripción está bien optimizada, no he hecho el estudio de mercado como para saber si son las palabras que más buscan, pero es un buen trabajo en este caso. Entonces podemos decir en este caso que la meta description está ok. Después de esto, el factor que reviso es uno de los problemas más comunes de contenido duplicado. Resulta que hay muchos sitios web que no hacen la redirección del www al sin www o viceversa. Entonces, en este caso vamos a comprobar que la redirección existe. En este caso sí existe, está todo bien. Y quiero comprobar si el dominio con www o sin www tiene más como valor, más fuerza, según esta herramienta que utilizo que se llama Open Site Explorer, en donde nos arroja los siguientes resultados. Podemos ver por un lado el Domain Authority, que es la autoridad que tiene nuestro dominio, que en este caso pues es de 25 sobre 100. Tenemos también el Page Authority, que es de 36 sobre 100. Estas son las dos métricas que nos importan para saber si nuestro dominio debe o no llevar el www. ¿De qué depende esto? Depende de cómo nos estén enlazando otros sitios web, si nos están enlazando con o sin el www.
Vamos a ver qué autoridad y qué autoridad de dominio y qué autoridad de página tiene este sitio web sin el www. Aquí nos dice que vayamos al otro lado. Podemos ver que hay una leve diferencia, pero por ejemplo aquí en esta parte donde nos muestra los enlaces, definitivamente las personas que están enlazando este sitio web la están haciendo con el www. Podemos ver que hay un total de 21 dominios enlazando con el www y 3 dominios sin el www. Por lo general, pues esta como autoridad de los links se transfiere cuando está correctamente hecho la redirección 301, pero hay algunos casos en los que hay más enlaces en un dominio sin www que en un dominio con www. Entonces siempre vale la pena revisar este factor y pues en caso tal de que tengamos que cambiarlo, pues hacer la redirección. Entonces en este caso vamos a decir que vamos a dejar la URL con www. El siguiente factor es la velocidad de carga del sitio web. Para esto utilizo una herramienta de Google que se llama PageSpeed, que seguramente ya la mayoría pues la deben conocer. Es una herramienta que nos permite analizar el performance de nuestro sitio web. Entonces vamos a hacer clic acá donde dice Running Sites, ponemos la URL del sitio web y vamos a darle Enter. Los factores principales que yo tengo en cuenta en estas auditorías tan cortas son básicamente solamente la velocidad de respuesta del servidor, si tenemos compresión activa en nuestros archivos como el CSS, el JavaScript, el peso de las imágenes, que también es bastante importante para tenerlo en cuenta. Es muy importante que pasen sus imágenes por un compresor o por alguna herramienta que les ayude a exportarlas para web. Por lo general Photoshop, Fireworks, Sketch, todos ellos tienen una herramienta que nos ayudan a exportar esto en un peso adecuado. Entonces es un factor bastante importante para mí, ya que pues, o sea, las imágenes es como lo que más pesa en un sitio web. Y además de esto, uno de los factores que también me parece importante es el minificar el CSS y el JavaScript si es posible, y inclusive el HTML. Entonces en este caso vemos que tiene un puntaje bastante bajo Urban Roosters. Tiene bastantes cosas que arreglar, como por ejemplo lo que les mencionaba de la compresión. Acá si ustedes les dan clic en mostrar cómo corregirlo, pueden encontrar diferentes sugerencias que nos da Google para arreglar esto. También lo de minificar el JavaScript, especificar la caché en el navegador, optimización de imágenes, minificar el CSS, minificar el HTML. Básicamente son los factores que yo les digo que son como los más importantes. Hay otras herramientas que podemos utilizar para ir un poco más allá en auditorías de performance, pero digamos que para lo básico, para esta auditoría rápida, podemos utilizar el PageSpeed de Google. Otro factor que tenemos es la carga del sitio web para móviles. Desde el año pasado, Google consideró como un factor obligatorio para la optimización de buscadores que los sitios web respondan con una versión móvil, ya sea con responsive design, con un sitio flexible, inclusive con una redirección que pues no lo recomiendo mucho, pero inclusive aún así es válido para Google. Es un factor 100% obligatorio y ya los sitios web que no tienen una versión mobile están empezando a ser penalizados por Google. Entonces, como podemos probar esto es volviendo de nuevo al sitio web. El Google Chrome en su inspector de elementos tiene una versión, una herramienta para testing en móviles o pues en iPad y demás. Entonces en este caso pues lo voy a probar como si estuviéramos en un iPhone 6. Y podemos ver que de cierta manera el sitio responde. No es la mejor versión, pero sin embargo responde, así que pues está bien. Yo recomendaría tener, digamos que un poco mejor
la experiencia de usuario en el sitio web en la versión mobile. Entonces vamos a dejar documentado aquí un poco el page speed. Entonces diríamos acá que por ejemplo tendríamos que minificar el JS, habilitar la caché en el navegador, por ejemplo optimizar las imágenes, y por aquí tendremos también minificar el CSS. ¿Qué más importante? Vemos por acá minificar el HTML, es opcional. Digamos que por ejemplo con esos factores ya podríamos generar un reporte para nuestros clientes o como una propuesta de ventas. En este caso tenemos una respuesta mobile, pero yo pondría un poco que mejorar la experiencia de usuario en mobile, porque me parece que no es lo más óptimo en este momento. Bueno, desde este momento voy a pasar a nuestro siguiente sitio web, que es el de skilledapp.com, para pues tener una oportunidad de revisar también un sitio web diferente. Voy a cerrar las pestañas que abrí previamente. Entonces vamos a pasar a revisar los siguientes factores con este sitio web. Otro factor técnico que se debe considerar es tener un archivo de robots.txt. ¿Para qué nos sirve este archivo? En este caso lo tenemos, está muy bien optimizado el archivo en este sitio. Este archivo nos sirve para indicarle a los buscadores por qué carpetas no deben pasar, qué no deben revisar, qué no debe estar disponible para ser indexado. Y además de eso, como lo podemos ver en este caso, nos permite también indicarle en dónde tenemos alojado nuestro mapa de sitio, que es el siguiente factor que vamos a revisar. Nuestro mapa de sitio es muy importante también para indicarle a los buscadores cómo está estructurado nuestro sitio web. Eso es básicamente lo que tenemos que revisar en nuestro mapa de sitio, que esté en formato XML y que corresponda a la arquitectura de nuestro sitio. En este caso podemos ver que solamente tiene la página de inicio. Entonces pues este sería por ejemplo un factor a arreglar. Entonces vamos a decir que el robots.txt está ok, pero entonces el mapa de sitio, sitemap XML, no corresponde a la arquitectura del sitio web. Voy a volver aquí al sitio. Por ejemplo, el sitio web tendría que, el mapa de sitio, bueno, al parecer este sitio no tiene, voy a revisar si este sitio tiene más páginas además del inicio. Sí, efectivamente tiene el blog. Sí, pues tiene el blog y eso sería algo que tendría que estar referenciado en nuestro sitio web, en nuestro mapa de sitio, perdón. Después de esto vamos a pasar a uno de los factores que yo considero de los más importantes a tener en cuenta en la optimización de buscadores, que es el contenido duplicado. ¿Cómo podemos encontrar el contenido duplicado? Precisamente con este comando. En Google nosotros podemos poner site, y la URL de nuestro sitio web para revisar cuál es el contenido que los buscadores tienen indexado de nuestro sitio web. Entonces aquí por ejemplo podemos hacer búsquedas de un título de un post de nuestro blog, por ejemplo. En este caso entonces voy a entrar a esto y voy a buscar acá Early Christmas. Y vemos que no, pues está bien, no está duplicado. Entonces parece que está bien. Sin embargo, pues se recomienda bastante buscar como opciones que ustedes puedan considerar que existan de títulos duplicados o que puedan estar generando este tipo de problemas. Yo aquí identifico que, por ejemplo, si ustedes ven en los meta tags,
más del 60% del título es un mismo texto. Yo podría creer que esto puede estar generándonos problemas de títulos duplicados. Entonces, digamos, aquí lo que haría es una recomendación de cambiar el formato de meta titles de los tags, e inclusive esto es una gran oportunidad de aprovechar porque podemos poner títulos personalizados de acuerdo al contenido que tengan esos tags y asimismo poder obtener más gente. Otra manera de prevenir el contenido duplicado es hacer uso de las etiquetas canonical. Canonical, listo. Como podemos ver, aquí sí lo está cumpliendo. Encontramos un rel canonical y el rel canonical lo que nos indica es cuál es la URL original de ese contenido y nos ayuda, por ejemplo, a prevenir que si estamos usando parámetros en una URL, como por ejemplo un UTM para hacer un seguimiento de conversión, nos ayuda a prevenir que existan páginas duplicadas. Entonces es muy importante tener la etiqueta del rel canonical. Otra etiqueta que tenemos que tener en cuenta es, bueno, vamos a documentar esto acá un poco, de contenido duplicado. No tenemos contenido duplicado como tal, pero sin embargo se recomienda optimizar los títulos de los tags de WordPress. Supongo que es un WordPress, si no puede ser un Ghost, pero estoy casi seguro que es un WordPress, entonces se recomienda optimizar estos títulos. Por otro lado, pues tenemos la etiqueta MetaRobots que nos ayuda, por ejemplo, si vamos a duplicar un contenido para hacer un experimento, por ejemplo, un A/B testing o con una campaña de AdWords, podemos utilizar la etiqueta MetaRobots con la propiedad noIndex para que no se vuelva a indexar ese contenido, para que Google no lo tenga en cuenta. Vamos a ver si en este sitio tenemos, no tiene etiqueta MetaRobots. Pero entonces se recomienda cuando vamos a hacer duplicación de contenido, cuando vamos a poner un contenido 2 veces dentro del mismo sitio web, se recomienda utilizar la etiqueta con noIndex para que no sea indexada por los buscadores. En algunos casos que hacemos aplicaciones web, las URLs tienen parámetros. Estos parámetros los podemos indicar por una herramienta que se llama Google Search Console. En Google Search Console le podemos decir a Google qué parámetros tiene nuestra URL para que no las considere como duplicadas. Entonces es bastante importante también tener en cuenta que podemos aclararle esto a Google y lo podemos, digamos que, arreglar en caso tal de que tengamos un problema con esto. Otro factor que debemos tener en cuenta es que nuestro sitio web, la home, por ejemplo, la página inicial, tenga contenido realmente relevante para nuestros usuarios. En este caso, pues tenemos una introducción, tenemos un copy que indica sobre qué es el sitio web, un botón que nos lleva a iniciar pues lo que hace este sitio web, tenemos unos links, no son links, pero sí es contenido de por qué usar esta aplicación. Tenemos diferentes tipos de imágenes, donde descargar la aplicación, tenemos hasta un video, una sección para ir al blog, tenemos un formulario para suscribirnos al newsletter y los links a las redes sociales. Me parece que está bien, me parece que tiene buen contenido el inicio. Yo optimizaría un poco los copies acá por experiencia de usuario, pero digamos que en este caso está bien porque tenemos algunos sitios web que en el inicio pues no tienen nada de información, tienen de pronto un par de links, están muy cortos en información y Google puede considerar esto como contenido pobre. Otro factor bastante importante, y es uno de los factores que Google ha tenido siempre, es la semántica en el código. ¿Qué quiere decir la semántica? La semántica, básicamente, la explicación más sencilla que tenemos es que los tags, las etiquetas que contienen los elementos, indiquen qué es ese elemento. Por ejemplo, en este caso tenemos un título, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que debería ser la etiqueta de este título?
Para mí debería ser un H1 porque es el título más importante en este momento en la página. Vamos a ver qué tal está. Es un H2 y además de eso tiene un párrafo adentro. No me parece semántico. Primero que todo, no es necesario el párrafo, porque simplemente tenemos una línea y debería estar solamente como un título. Y digamos que el H2 no está mal, pero creería mejor tener una etiqueta H1 en este tipo de título. Vamos a revisar el segundo título, que para mí sería un H3. En este caso es un H4, pues igual como les dije anteriormente no está mal, pero por ejemplo, para mí debería ser un H2, para mí debería ser un H2, porque si tenemos aquí el H1, por orden de prioridad debería ser un H2, y aquí tenemos que es un H4. No hace mucho sentido teniendo en cuenta que esto es un H2, debería ser por lo menos un H3. Así que, por ejemplo, ahí recomendaría código semántico. Recomendaría cambiar las etiquetas de headers en el home, H1 y H2. Aquí me acabo de encontrar con algo bastante raro. Dentro del H4 tenemos un montón de párrafos vacíos para generar un espacio. Esto, digamos que por tener el ampersand nbsp punto y coma, no rompe ninguna regla de la W3, pero considero que estos párrafos no son necesarios. ¿Qué tal si en vez de tener estos párrafos, los estoy eliminando en este momento? Le decimos a esta, digamos que por experiencia de usuario, para mí sería mejor tener el botón al lado de estos copies, pero digamos que el diseño es así, que nuestro diseñador lo pasó así y nosotros simplemente somos los desarrolladores de interfaces y tenemos que cumplirlo y hacerlo así. Para mí sería mejor poner un margin button a esto e indicarle el número de margen que queremos tener. ¿No les parece que estaría mucho mejor así? Limpiaríamos un poco el código, no tendríamos toda esta cantidad de etiquetas de párrafo vacías. Me parece mucho mejor que fuera así. Vamos a hacer una revisión, una última revisión en el código semántico. En este caso, pues tenemos un menú. No sé si este sitio esté utilizando HTML5. Sí, este sitio está utilizando HTML5. Por lo que yo le recomendaría que no solamente esta lista esté metida dentro de un div, sino que utilice la etiqueta nav, que pues le indica a Google, digamos, en el código, cuál es el menú de navegación. Lo mismo le recomendaría que el header no esté dentro de un div, sino dentro de una etiqueta header. Entonces, en la parte de código semántico, también como recomendación, entonces cambiar etiquetas a unas más apropiadas semánticamente. Por último, en nuestra auditoría de 10 minutos, que como pueden ver se nos extendió un poco, yo le daría este nombre así como por tenerla en un concepto, pero lo que les dije al principio puede tomar un poco más de tiempo. Quiero explicarles un poco sobre penalizaciones. En algunos casos llegan clientes o nos puede pasar a nosotros que tengamos una penalización en nuestro sitio web y no nos hayamos dado cuenta. ¿Cuáles son los síntomas de una penalización? Empiezan a bajar las visitas por buscadores sin ninguna explicación. Nuestro sitio empieza a dejar de aparecer en los resultados de búsqueda con palabras clave que sabíamos que nuestro sitio aparecía. O la manera más fácil de identificar una penalización es tener nuestro sitio registrado en el Google Search Console, que es una herramienta que les mencioné anteriormente, que es una herramienta que Google nos facilita
y por ejemplo tiene la opción de que nos da alertas cuando nosotros somos penalizados en Google y nos va a dar detalles de por qué fuimos penalizados y así pues va a ser mucho más fácil de resolver. Otro caso por el que podemos ser penalizados es por la calidad de nuestros links. Si nuestros links son muy malos y la mayoría de nuestros links vienen de sitios web basura o de pronto sitios web hackeados, podemos ser penalizados. Esto lo podemos comprobar con esta misma herramienta del Open Site Explorer, que nos da un informe de los links que tiene nuestro sitio web. O también podemos utilizar esta herramienta que se llama ahrefs.com, que también nos puede dar un informe bastante avanzado de los sitios web que están enlazando a nuestro sitio. Bueno, pueden tomar el trial y utilizarlo para su primera auditoría. Después de hacer la identificación de estos links, lo que tenemos que hacer es en el mismo Google Search Console, Google nos brinda una herramienta en la que podemos subir un archivo de los enlaces que no queremos que sean considerados para nuestro sitio web, para la autoridad de nuestro sitio web. Entonces, si ustedes ven enlaces malos, enlaces que no funcionen, que crean que son enlaces basura o que de pronto alguien los pueda estar atacando con esos mismos enlaces, pueden desactivarlos desde el Google Search Console. Igualmente Bing y Yahoo tienen su consola, entonces pueden hacer digamos que esta reparación de una penalización con las consolas de cada uno de los buscadores.